Ser podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Se han hecho públicas las cuentas del primer año de reinado de Federico y Mary y han aumentado su dotación anal en un 15,3%. Anual, no anal. Con triunfo de Román, que afrontó corrida en solitario tras la acogida dramática de Borja Jiménez en el segundo toro de la quinta, con el rey Felipe VI Barrena. Hoy se juzga en Oviedo al hombre que el día de Nochebuena de 2029, asaltó a un taxista armado con una navaja. Y tiene el pito naranja, el pico anaranjado. Bueno, déjame que cuente. El Real Avilés anuncia la incorporación de Álvaro Gete para el centro del campo. Elmo Henriksson tiene 21 años, ha sido internacional sub-21 con Finlandia e incluso fue convocado 2 veces por la selección absoluta y mide 3 metros, Paloma. Haríais buena pareja. Que va a medir 3 metros. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Informe 829 de nuestra unidad de vigilancia, Isaías. Oye, cómo me gustaría ver otra vez a este chavalote que ya debe estar el adolescente, el increíble. Si alguien nos escucha, que lo conozca, es verdad, que nos llame, porque sería maravilloso. Bueno, ya que estás hoy aquí, Marta, ¿sí? Vamos a comenzar por ti. Uy, ya sabes lo de la caridad bien entendida, que ha de comenzar por uno mismo, pues la vigilancia igual. Rescatamos este momento del pasado viernes en las cartografías. Y la vigilante, pues la conoces muy bien porque eres tú misma. Qué bonito y qué interesante seguir esto de las cartas, porque además de conocer y de profundizar más en las figuras en las que escriben y a las que se los mandan, ¿no? La persona a la que va a ser el recipiente iba a decir, recibidor. Sí, el destinatario. El destinatario de la carta. Así que el recipiente ibas a decir. Es que qué mal se pasa cuando te estás ahí y no sales, ¿eh? Se pasa muy mal. Pues nada, hoy te he metido porque hoy estás presentando la ventana, porque me lo has pedido y tus deseos son órdenes, pero además porque es un asunto muy curioso, porque no sería un error en sentido estricto. En la primera acepción que encontramos en el diccionario, recipiente es un adjetivo y define al que recibe o a lo que recibe. Es verdad que la lengua ha ido desplazando el adjetivo para referirnos especialmente a cosas, ¿no? Ya. Y es verdad que para el que recibe cartas además tenemos destinatario. Sí. Pero claro, con el diccionario en la mano no se podría decir que se trata de un error, ¿eh? Todos somos recipientes si recibimos una carta. Queda un poquito raro, es verdad. Bueno, sucede lo mismo con recibidor o receptor. Pues es lo mismo. Un receptor es el que recibe. Sí. Pero claro, el recibidor lo hemos dejado para nombrar la pieza de entrada en una vivienda y hemos dejado receptor, aparte de para otras cosas, un receptor de radio, por ejemplo, para la persona que recibe. Bueno, yo también soy recipiente de una vigilancia que nos envían Isabel Cubas, Agustín Hernández, Carlos Reales y Marian Tórtola y Javier Goñi. Hablando de los presupuestos de la Casa Real Noruega. Atención. Se han hecho públicas las cuentas del primer año de reinado de Federico y Mary y han aumentado su dotación anal en un 15,3%. Anual, no anal. Era lo del enema. Un 15% anal. Bueno, un 15% anal. La dotación no era anal, sino anual. La vigilancia estaba bien hecha. Pero resulta que en la Casa Real, a cuya cabeza están Mary y Federico, me dicen los vigilantes, con toda la razón, no es la noruega, es la danesa. Así que mis disculpas a la Casa Real noruega y a los reyes Harald y Sonia por haberlos pintado con el culo al aire. Claro, esto ya no tiene remedio, porque fue la viñeta de Carlos Matera la pasada semana, así que esperamos que tengan un poquito mejor sentido del humor que el rey emérito, ¿eh? Y nuestras disculpas también a otro rey, a nuestro rey, al rey Felipe, por haberlo derrocado como jefe de Estado y situar en su lugar en la zarzuela a Pedro Sánchez. El vigilante en esta ocasión es Javi PM. Ha dejado solo al jefe del Estado
y ahora se pregunta por qué yo voy a ir a la Comunidad Valenciana. Esa era la respuesta de Feijóo a un Sánchez que se ha comprometido a traer al Parlamento lo que sea necesario. Ha prometido el jefe del Estado un plan de rearme y un refuerzo de la industria europea. Bueno, pues si llega a la República a lo mejor, pero de momento Pedro Sánchez solamente es jefe del gobierno, y no es el jefe del Estado. Y no es el único cambio producido esta semana en España por la vía del error. Santiago Torres, Marina Berjón y Julio Guerra, que durante un tiempo estuvo en la sala de máquinas de esta unidad, nuestro Julio Guerra, pues escucharon en Televisión Española que al frente de la oposición parlamentaria en España tenemos otro partido distinto al PP, es el PIPI. Jueces y fiscales exigen responsabilidad institucional a la vicepresidenta Montero después de su crítica a la absolución de Dani Alves. PP y Vox le reprochan que menosprecie la presunción de inocencia. Es lo que tiene manejar idiomas, que a veces pues se te va el inglés y en vez de PP dices PP y Vox. Ya me imagino el himno de este nuevo partido. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear. El PIPI, nuevo partido en España. Bueno, hay que decir, Marta, que la otra Marta Carazo, nuestra compañera de Televisión Española, corrigió de inmediato y además yo creo que con una cierta sonrisa. PP y Vox le reprochan que menosprecie la presunción de inocencia. Bueno, en fin, oye, que todo está patas arriba y esta otra vigilancia es una buena metáfora. Resulta que, según contamos y escuchó Isabel Garrote, Aitor Esteban, que se ha despedido después de 20 años en el Congreso, pues resulta que para despedirse ante los diputados decidió subirse no a la tribuna, sino al atril del Congreso. La acusación, el ataque... Bueno, pues ayer se despedía de la tribuna de oradores Aitor Esteban. Va a asumir la presidencia del PNV y ayer era la última vez que subía al atril para hablar. La última vez que subía al atril para hablar. Bueno, pues como nos dice Isabel, subió a la tribuna, que al principio lo dice bien Ángels, pero en la segunda ocasión ya se refiere al atril, subió a la tribuna y no al atril. Pero esta unidad quiere despedirlo con esta imagen, Aitor es oyente de esta unidad, alguna vez ha entrado por errores propios, pues esta vez por errores nuestros. Y Carlos Matera, Matt, lo ha imaginado en esa circunstancia en su viñeta semanal, así de puntillas en el atril del Congreso. Bueno, esta semana ha comenzado la campaña de la renta con nuevos impuestos, Marta. Por ejemplo, que escuchó Fernando Sánchez en Hoy por Hoy, que suena un poco a impuesto vasco, el RIPF. Sí, esos trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional después de la última revalorización, de la última subida, tienen que tributar o no en el RIPF. Ana Fernández Vila, buenos días. Pues eso, como dice Fernando, si son vascos, quizás sí que tengan que tributar ese RIPF. Bueno, y tenemos otra autodenuncia, no solamente la tuya, en este caso de Tony Martínez, que dijo esto en Todo por la Radio. Pues todavía podemos dar una buena noticia más. El paro ha subido en el mes de marzo. Esto podría parecer mala noticia. Pero sabéis que los ministros del ramo siempre consiguen que la noticia del paro sea siempre buena noticia. Bueno, y en este caso pues es lógico que la ministra presumiera porque el paro en marzo no subió, bajó. Bajó poco, pero bajó. Bajó en 13.000 personas, se equivocó Tony, se ha autodenunciado y aquí está la unidad. Pero, oye, es evidente que salvo Javier Ruiz y alguno más, a los periodistas que somos de letras, pues a veces se nos cruzan las cifras, Por ejemplo, estamos a vueltas con el incremento de gasto en defensa en la Unión Europea y en España, un gasto que debemos afrontar para ese rearme que proponen, y no sé por qué hay tanto debate, porque la cifra, la verdad, no es para tanto, según contaron en A Vivir y escuchó Alejandro Clemente. Es que escuché la polémica que ha habido cuando Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dijo que España va a llegar a destinar el 2% de su Producto Interior Bruto en gasto militar en junio, y echando cuentas, y eso son casi 32.000 euros, Y oye, pues que 32.000 euros es una cantidad respetable para la mayoría de los mortales, por supuesto, pero hombre, si hablamos en defensa es una mierdecilla, ¿no? Y si ese es el 2% del Producto Interior Bruto, vamos muy mal, desde luego. Israel de Francisco nos manda este momento del podcast Hoy en el País, en el que hablaban del número de mascotas creciente que hay en España. ¿Cuántas personas tienen perros, gatos, hurones en España? Hay unos 31 millones de mascotas
públicas en España, 1,5 más o menos por habitante, 1,5 más o menos por habitante. Es una cifra complicada de conseguir. Coño, y tan complicada, ¿eh? Dado que rozamos los 50 millones de habitantes, si tuviéramos una mascota y media por individuo, pues serían 75 millones de mascotas y no 31. Ahí la operación no se hizo bien. Y a Yolanda Morán y a Alejandro Clemente también les sonó raro este dato que hablaba de la proporción de universidades públicas y privadas en España. Según dijimos, las privadas están a punto de superar a las públicas, pero... Sí, el gobierno quiere frenar la creación de más universidades privadas cuando están a punto de superar en número a las públicas en España. 50 públicas frente a 54 privadas. Claro, si son 50 públicas frente a 54 privadas, las privadas no es que estén a punto de superar, es que ya han superado, claro. Eso es, ya han superado a las privadas. Bueno, fue sencillamente un error, pero el camino que llevamos es ese. Y Alejandro Clemente y José Luis Martín nos mandan esto sobre una nueva medida aplicada a las tortillas de trigo mexicanas. Ese es el gluten que hace que vuelvan otra vez. Las dejamos reposar unos 5 o 10 minutos y luego las volvemos a estirar hasta formar unos círculos de unos 20 diámetros, Unos círculos de unos 20 diámetros, muchos diámetros para un solo círculo, dicen los vigilantes, que entienden, y nosotros también con ellos, que se referiría a centímetros. Bueno, nos equivocamos con las grandes cifras, también con las pequeñas. Juan Carlos Orozco nos manda esto de Sastre, hablando del número de finalistas que tiene una final de fútbol. Y de los deportes, Ampe, la Copa del Rey de Fútbol, que decide a dos de sus finalistas entre hoy y mañana. Bueno, no es que se decidieran dos de sus finalistas, sino a los dos finalistas, claro. Que es lo que tienen las finales, que solo llegan dos equipos, que son los finalistas. Es que madrugo mucho, me dijo el otro día Sastre cuando le dije que iba a entrar en la unidad de vigilancia, y sus vigilantes son comprensivos, pero es que también madrugan. Así que esta semana le invitan otra vez. Ahora son María del Mar Alarcón y María Alonso, con esto que nos contó sobre la actriz Gwyneth Paltrow y por qué hablaba español de una manera medianamente fluida. Es que él se va a cumplir 60 años el 4 de abril. Bueno, hecho ante la pregunta en español sobre qué tal se lleva con el actor Robert Downey Jr., ya sabes que Gwyneth Paltrow estuvo en España viviendo en 2008 cuando tenía 15 años, como estudiante de intercambio en Talavera de la Reina. Todo bien, sí señor, vivió en Talavera de la Reina cuando tenía 15 años, pero no en 2008, ¿eh? Vale que esta mujer tiene el cutis muy terso, nos dicen las vigilantes, pero no deja de ser del año 72, ¿eh? Con los datos de Sastre tendría 32 años, y sin embargo esta actriz tiene 52. Alguno más. Bueno, la actriz estará contenta, pero quizás a sus coetáneas pues se les habrá puesto los pelos como escorpios. Esto lo escuchó Ramón Corominas en El Sofá Sonoro. Es de una riqueza y de una complejidad inusual, como poco. Escrito, no lo olvidemos, por un chaval de 23 años y que sigue poniendo los pelos como escorpios. Bueno, Ramón también es muy comprensivo. Dice, no sé si pretendía hacer un juego de palabras con los Scorpions, pero no deja de ser divertida la modificación y hay que tener cuidado, que si abrimos el melón, la próxima vez será pues poner los pelos como Capricornios o como Sagitarios. En realidad, cuando uno realmente pues algo le llega muy hondo, se le ponen los pelos como escarpias. Querida mujer, 2 puntos, no me hagas sufrir, coma. Hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero. Bueno, decíamos que nos confundimos con las cifras, los que somos de letras, incluso con cifras que nos hablan de letras. Esta vigilancia es muy bonita, es preciosa, porque nos la envían Javier Herrera y sus alumnos de primero de primaria. Anda. Y vigilan a la Gran Nieves con Costrina. Y recordamos una curiosidad que ya contamos hace tiempo. España tiene 8.131 municipios con nombres que empiezan pues con las 28 letras del abecedario, Solo hay uno que empieza con W. Solo. Bueno, las 28 letras del abecedario. Pues Javier y sus pequeños alumnos nos recuerdan que el abecedario tiene 27 letras. Desde que en 2010 la RAE excluyó la Ch y la Eye, seguimos escribiendo la Ch y la Eye, pero son dígrafos. No son letras, desde el año 2010. Esto en cuanto a las letras. Y en cuanto a las tildes, Jorge Castro nos envía esto del ausente Francino en Taramundi, hablando sobre el río de la localidad. Lo podemos escuchar. Suena, es el agua
Las 1000 voces del agua que escurren en el arroyo de Turía, se llama, si no me equivoco. Como Turia, pero sin tilde. Sí, como Turia, pero sin tilde. Que escurre por allí, libre, encerrado en las laderas. Así que Turía es como el Turia, pero sin tilde, dice Francino. Y claro, Jorge se le han puesto los pelos como escorpios y dice que es justamente al revés. O sea, Turía sería con tilde, ¿eh? Bueno, y a estos niños y niñas, los alumnos de Javier Herrera, también les dedicamos la siguiente vigilancia que nos manda Benjamín Ruiz. Lo escuchó en el desafío de Iturriaga. ¿Cuál fue el primer metal que usó el ser humano? ¿El hierro o el cobre? El hierro. Correcto. El hierro. Correcto. Bueno, pues no. Nos dice Benjamín que no, que primero usó el cobre y tardó después miles de años en usar el hierro, el ser humano. Así que, niños, fiaros mucho más del profe que de Itu en esta materia concreta. No vaya a ser que la vayamos a fastidiar en algún examen. Bueno, tenemos otros gazapos históricos que nos vuelven a llevar a Estados Unidos. José Loureiro nos envía este momento en el que hablábamos de la ley en la que se basaba Trump para deportar a los supuestos criminales venezolanos. Dijimos que era el siglo XVII y también le extrañó un poquito. Hay una de las medidas más polémicas que ha aprobado Trump, que ha sido el envío de cientos de migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Lo ha hecho invocando una ley del siglo XVII, que le permite deportar a quien él considere un enemigo del país. Claro, tiene razón nuestro vigilante. Es muy difícil que en la centuria del 1600 los estadounidenses tuvieran leyes ya propias cuando no existían los Estados Unidos. Efectivamente, es bastante improbable. La ley que ha invocado Trump para hacer otra de las suyas es de 1798, o sea que es del siglo XVIII. Y sobre la historia de la literatura, tenemos caza mayor. Atención. Uy, a ver. Alicia San Mateo, Vicente Gavira y Luis Vázquez vigilan a Juanjo Millás, que cambió de título y de autor una de las grandes novelas de la literatura española. Creo que va a resultar ser un cura falso, con lo cual la gente a la que he hecho estas despedidas funerarias supongo que seguirá en el purgatorio, porque no ha habido... ¿no? Acordaba del cura de la novela esta de Barojas, San Martín, Bueno Mártir, que a mí es una de las novelas que más me gustan. Bueno, por partes. El bueno mártir no era San Martín, sino que era San Manuel. Un cambio en el título. Y su autor no fue Pío Baroja, sino Miguel de Unamuno. Nos recuerdan nuestros tres vigilantes. Y María del Mar y Tito Valls hacen otra vigilancia literaria, en este caso de nuevo al desafío de Iturriaga, por esta pregunta sobre Julio Verne. ¿Verdadero o falso? ¿Echarte pedos alarga la vida? Verdadero. Verdadero, sí señor. Bien. ¿En cuántos días dio la vuelta al mundo Julio Verne? En 80. Muy bien. Muy bien, dice. Bueno, no consta que Julio Verne diera la vuelta al mundo ni en 80 días ni en 80 meses. El que da la vuelta al mundo no es el autor, sino uno de sus personajes, Phileas Fogg, también conocido, nos dice, para los millennials como Willy Fogg, en la serie de dibujos animados. Y Alfonso Sanz, pues también le gusta la caza mayor y llama a la unidad a Cifras y Letras, ni más ni menos, el programa de televisión española, por este momento sobre el cuento más corto de la literatura universal. No sé si conocéis el que se considera el relato más corto del mundo. ¿Ah, es sí? de Augusto Monterroso y dice así: Cuando desperté, el dinosaurio todavía seguía allí. ¿Y ya está? Ya estaría. Pues sí, ese es el cuento, efectivamente. A lo mejor después se han hecho cuentos más cortos, pero pasa por ser el más corto de la literatura. Pero no es cuando desperté en primera persona, sino cuando despertó en tercera persona. Y no es seguía ahí, sino estaba allí. Jolín. Bueno, son dos pequeños errores, pero claro, en un cuento tan corto y en Cifras y Letras, pues merecía la vigilancia. Y de la historia de la literatura y de la historia de la televisión también, Arturo Obregón y Alejandro Bermejo nos remiten esto sobre la discapacidad de los personajes de dos series míticas, Ironside y Perry Mason, que entre Francino y Ana Belén pues dieron esta versión. Perry Mason, Sí. que era un abogado. El abogado de en silla de ruedas, sí, sí. Ese sí, luego sí. ha seguido. Eso nosotros no lo veíamos porque era, pero mis padres No, Perry nos lo Mason no era contaban. silla de ruedas, era Ironside, el de silla de ruedas, ¿verdad? No, y Perry También, Mason. los dos en silla de ruedas. Sí, iba en Sí, silla es de verdad. ruedas. Los dos en Sí, silla de ruedas. sí, iba en Sí, silla de es verdad, ruedas. es verdad. Y tú,
¡Ay, Francino! Es verdad. Que está a punto de poner orden en la cosa, pero al final se deja convencer, y quién no, por Ana Belén, ¿no? Bueno, nuestros vigilantes nos recuerdan que tan solo Ironside iba en silla de ruedas, y además no era abogado, era asesor del departamento de policía. Y Perry Mason pues andaba tan tieso como un palo, nos dicen, y este sí que era abogado, ¿eh? La única coincidencia es en que los dos personajes estaban interpretados por el mismo actor, por Raymond Barr, ¿eh? Pero Francino, que iba a acertar, pues se dejó liar por Ana. Días cada día con el día posterior, y entre día y día. Bueno, vamos acabando, que no nos gusta regodearnos tampoco, y además regodearse pues puede hacernos engordar. Marta, sí, lo dijo otra Marta Sanz, y nos dejó un palabra maravilloso, que es regordearse. Pues no sé, entonces así que desde ese punto de vista las imperfecciones resultan esperanzadoras, aunque tampoco hay que regordearse en ellas de una manera autocomplaciente. Oye, es una palabra maravillosa. Sí, yo pido a los encanta. académicos que la acojan en el diccionario, y podría definirse así: regordearse, proceso por el que gana peso quien se regodea. Bueno, nosotros lo que queremos es poner luz sencillamente sobre nuestros errores y sobre la lengua, aunque a veces nos pasamos un poquito. Nos dice Miguel Gómez, que nos envía esta extraña intervención quirúrgica al que fue sometido un jugador de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas. Y según ha informado esta mañana la Unión Deportiva Las Palmas, su portero Jasper Silesen ha sido operado esta madrugada con éxito por lamparoscopia de una perforación en el intestino delgado tras haber recibido un golpe fortuito. Bueno, ha sido operado por lamparoscopia, dijimos. Hombre, donde esté un buen bisturí, que se quite una lámpara, nos dice nuestro vigilante, porque la técnica es laparoscopia, sin M, sencillamente. Cómo hemos cambiado. Bueno, y antes de cerrar definitivamente la persiana de esta semana en la unidad de vigilancia, seguimos repasando los 20 años de historia de esta unidad con Cristina del Casar. Ya estamos en la segunda parte de la 12ª temporada, en el año 2016. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Escuchan la cadena SER en la sintonía de la cadena SER Informativos. Temporada 12. Con la llegada de 2016 arrancó la 11ª legislatura de la actual democracia. Se hubiera disuelto, es decir, se hubiera acabado la 11ª legislatura. Fue la más corta, 111 días, con Pedro Sánchez como líder de la oposición. También ampliar y reforzar las puertas giratorias. El bipartidismo se tambaleaba por la entrada de Ciudadanos y Podemos. Pruebas contra la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell. Esta emisora también quiso ser formación política. Esto es la cadena SER, esto es una formación política con casi 100 años de historia, y nos merecemos un respeto. Pedro Blanco se atrevió a refundarnos. Vamos a algunas voces más del día, voces que reúne la sección de internacional de la SER, que igual tiene sed, usted sabe. Páramo cambió el título a este bestseller del momento. Pues si quieres tienes que comprar tus entradas en 50 sombras de Grey, de Grey, / Y aquí cambió el nombre de toda una dinastía. La corona maldita, una novela sobre Felipe V, primer Borbón, que reinó en España. Era un bombón también, hombre, que era un bombón. Felipe V era un pibón. Era muy guapo. Todo muy lujurioso, ¿no? También el Guggenheim. En el Museo Guggenheim, bastante lujurioso el lugar para este sorteo de la Copa del Rey. Más lugares curiosos. Un palacio de Pilates, estos de Sevilla. De Pilates. De Pilatos, perdón. Hablando de Pilatos, estamos deseando que llegue la Semana Santa o lo que sea para descansar. El alumbrado de la Feria de Sevilla. De la Semana Santa de Navidad, hombre, coño. De la Semana Santa de Navidad, hombre, coño. Me se ha ido. También este año se trastocaron muchos dichos populares. Yo no estoy de acuerdo con Juan, no estoy de acuerdo con él. Las plantas del Tiesto. Yo no estoy de acuerdo con Juan, no estoy de acuerdo con él. Las plantas del Tiesto. Sacamos los pies del Tiesto y abrimos lanzas. Y aquí también abro otra lanza en favor de eso. Y no queríamos ni oír, ni hablar, ni ver en pintura unas nuevas elecciones. Junqueras no quiere oír ni hablar en pintura de nuevas elecciones. Había que intentarlo porque hay que luchar. Y quien no mama no llora.
Sí. Que no llora, no es al mamá, revés, ¿no? pero es igual. No hemos entendido. 20 temporadas de vigilancias. Estaba viendo ahí a Páramo, como se entere Nieves con Cocina que dices que fue el primer bombón, te va a correr a gorrazos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Gracias a los vigilantes. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, confirmo que me he equivocado en algo. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno. Gracias, Isaías. Ale, adiós. Buen fin de... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.